Llegamos a Singapur, un gigante moderno de todo Asia. Aquí una de cada 6 personas tiene más de $1 millón. Y por supuesto que sabrás que es un estado-ciudad supremamente costoso, pero no sabes todo lo que le costó llegar aquí porque no siempre fue así. Acompáñame. Empecemos por el inicio. Singapur viene de la palabra Singapura, que significa tierra de leones. Eso porque un príncipe una vez avistó en medio de una tormenta un león, aunque esto debe ser falso porque aquí no hay leones. Fue un inglés el que vio todo el potencial de Singapur para volverse un puerto de comercio muy importante entre India y China. En poco tiempo ya el 80% de la mercancía pasaba por acá. Sin embargo, luego llegó la guerra, Japón invadió esa isla y la destruyó por completo. Luego llegó el fin de la guerra, Malasia y Singapur se independizaron y eventualmente decidieron unirse como un único país. Igual la dicha no les duró mucho porque a los 2 años, después de un montón de problemas y de conflictos que tenían entre los dos, Malasia decidió que Singapur no era lo suficientemente bueno, aparte porque tenía un montón de problemas y simplemente sus habitantes votaron por sacarlo del país. Hicimos parada técnica porque el calor está impresionante. Estamos a 32 grados con sensación de 38 y no ha empezado el verano. Hasta ese momento se pueden imaginar a Singapur en la completa miseria. Tráfico de opio, corrupción, pobreza, un desastre total para Asia. Este fue el preciso momento para que Lee Kuan Yew, el primer ministro de este lugar, se diera cuenta del potencial que tenía este país para poderlo reformar. ¿Y él qué hizo? Empezó por lo típico: traer petroleras, traer inversionistas, estableció el inglés como el idioma principal. Pero lo más importante de todo es que este señor sabía que tenía que apuntarle a la educación de este país. Estamos hablando que todo esto se hizo con manuales de cómo comportarse, cómo comer, cómo asearse. Y si no se cumplía esto, iba con castigos de latigazos hasta la pena de muerte. Obviamente esta última parte fue lo más controversial de este proceso para este primer ministro. Cuando quieras comer en Singapur, como nosotros que en este momento tenemos que buscar almuerzo, siempre va a ser mejor hacerlo en un hawker center. Básicamente son plazas donde se juntan muchos locales de comida para que puedas consumirlo de una manera aseada, porque de hecho el presidente decidió que en Singapur no iba a haber comida callejera ni vendedores ambulantes, por lo que esto suponía un riesgo para la salud y todo el tema de la salubridad. Así que aquí es donde se come cuando quieres comida callejera. Aprovechando que Singapur tiene una oferta increíble de todo tipo de restaurantes Michelin, desde los que están en la guía hasta los que tienen el VIP Gourmand o desde los que tienen estrella, estamos en este restaurante que es bastante particular porque a pesar de que recibió una estrella Michelin, la perdió en el 2021 y ya les vamos a contar por qué. Hi, how are you? Can I have the soy sauce chicken noodle, please? And can I get soy sauce chicken rice? Rico sí se ve. Obviamente yo voy a comer con tenedor, no voy a comer con palitos porque ya es experta número 1 en este tipo de comida. Este es el plato que le hizo ganar la estrella Michelin al chef detrás de este restaurante. Sin embargo, eventualmente cuando la recibió empezó a crear unas sucursales que se expandieron por todo Asia y eso hizo que perdiera la calidad, o al menos eso dicen en Michelin, porque decidieron retirarle la estrella. En su momento este era el más famoso de los platos Michelin porque era el más barato de todo el mundo, $2. Hoy pagamos 8 por él. Bueno, yo estoy de acuerdo que le hayan quitado la estrella, estaba terrible. O sea, muy regular. El pollo mío tenía sangre por dentro, full. Creo que merece o no merece la Michelin. No, para nada. No merece. Vamos a investigar otro lugar, ya. Vamos a comer dumplings fritas que son mega famosas y son parte de la guía Michelin. Prueba. Palitos muy débiles. Está muy caliente. Rico. ¿Qué son? Es como una masita rellena de cerdo. Vamos a darle la oportunidad a probar de estas dumplings. ¿Qué tal? Rico. Muy rico. A comerse uno, no, de puta.
Hay una fruta muy especial que se llama el durian, que lo vamos a probar en este momento, que su olor es tan pero tan potente que no se puede transportar en ningún servicio público. Hi, sorry, I have a question. What is the durian? Only can buy all of this or can buy just for try? Ah, okay. Una cajita súper pequeña vale $25, es súper caro. Pensemos que era un poquito más barato, porque para $25 para probar algo que puede que no nos guste. Nos hicimos unos amigos de Nueva York que también están probando la fruta por primera vez. Queríamos probarla y no íbamos a comprar una cosa tan grande. Pues ellos compraron y de hecho nos van a regalar, los más amables del mundo. Eso es lo chimba de viajar, que uno conecta con muchas personas. ¿A qué sabe? I totally do not like right? I'm not sure. I don't even know if it's like sweet or... Creo que no me gusta. ¿Pero a qué sabe? No La sabe. quería amar demasiado, pero no me sabe. O sea, honestamente me sabe como a fruta como, y al fondo a cebolla. Huele a mierda. Sí, Uf, es que tengo gripa. parce, huele terrible, terrible. Con razón lo prohíben. Tienen que cobrar por ahí $2.000 y meten esto al metro. It's not good. Do you like it? No, really not. Just totally. It's not the worst, but No, yes, it's the worst. Like what? A plastic? no, I'm not sure. For me, I don't it's know like what onion, a bit like an Como un onion. poquito como de cebolla al final, como Sí. de parce. No, soy capaz. No me compramos eso tan grande. Did you enjoy it? No. Are you eating a lot? No. Yeah, you did. I'm trying to figure out the taste. It's horrible. I don't know why I want to eat more. You're done. Yeah. Definición final. ¿Tú volverías a probar? No, está terrible. Está terrible, demasiado malo. Bad or good? No. No, it's bad. I wanted to try to figure out. Oh yeah, thank you so much. Thank you. Thank you, love it. Thank you. Adicional hay otra regla en estos lugares donde venden el durian, es que si tú lo tocas, tú lo tienes que comprar obligatoriamente. No sé si eso es por salubridad o porque huele una mierda o no sé por qué, pero es una de las reglas si tocas esa fruta en este país. El Singapore Flyer que ven atrás y que es como una rueda Chicago empezó originalmente en un sentido y luego un maestro de Feng Shui le indicó a la ciudad que debía ir en el otro, así que la ciudad lo hizo. Aunque todo lo que hizo este primer ministro fue demasiado cuestionado, dio resultados. Les presento al nuevo Singapur. Singapur ha logrado lo que probablemente ningún otro país del mundo y está en categorías de ciudades como Dubai y Shanghai, pero siendo preferido por muchísimas más personas por su onda sostenible y verde. Manuela, pero ya Juan, que porque aquí venden un helado, ¿con qué amor? Explícanos por favor a todos. Es un helado muy famoso que se llama Roti Ice Cream y tienen que comer sí o sí si vienen a Singapur, y básicamente es un helado envuelto en pantajado. Vamos a ver con qué salen. Mango no more. Change. Huh? Reaper. What? Yes, and water. And water. Helado. Este es un país donde todas las culturas y todas las religiones conviven muy bien, incluso es completamente penalizado si tú tienes algún evento de racismo dentro de este país. Si demuestras odio o rabia contra otra religión o raza que no sea la tuya, te pueden dar incluso hasta 3 años de cárcel en este país. Aún ceñido muchísimas reglas y leyes, este país nos sorprende muchísimo por las que hemos escuchado. La primera es que es completamente prohibido comercializar chicle. No consumirlo, pero sí comercializarlo. Esto porque una vez alguien pegó un chicle masticado en las puertas del sistema metro y lo colapsó por completo. Otra de las reglas más locas de este país es que si tú le deseas la muerte al presidente, puedes tener pena de muerte. Cuando vas a cruzar la vía, solamente lo puedes hacer por el lugar que esté señalizado para el peatón. Adicional a esto, con tu pareja no te puedes besar en público. Y otra que es muy rara y es que no puedes alimentar las palomas en la calle. Todas estas te pueden dar una sanción de cientos de dólares, incluso algunas te pueden dar cárcel. Mi curiosidad favorita es que todos los días se abren 2 restaurantes nuevos y esto es demasiado porque estamos hablando de un estado-ciudad que es supremamente pequeño. Para que se hagan una idea, es la mitad del tamaño de Bogotá o el tamaño que tiene Madrid. Otra forma de control impresionante es que cuando las personas de acá van al extranjero, si deciden consumir drogas y se enteran, los pueden multar cuando regresen al país.
Nosotros vamos a terminar la noche con el famoso show de luces. A disfrutar Singapur y nos vemos en el próximo video. Watch the super trees come to life